Hola Maxi, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Todo haces? bien? ¿Cómo estás, Santos? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acá con Maxi Cisneros, un poquito del rol de la iglesia en la sociedad. Hoy por ahí hay gente que se siente un poco alejada, a veces puede llegar a ocupar un lugar controversial, pero eh, creo que está bueno también escucharte a vos que tenés un lindo testimonio para contar desde adentro un poco de lo que es la iglesia. ¿Querés presentarte? Bueno, muchas ¿Quién es gracias. Maxi Cisneros? Muchas gracias, Santos. Bueno, yo soy cura acá de la diócesis de San Isidro, tengo 34 años. A partir de este año la iglesia me pidió que acompañe en el seminario como formador y estoy también como párroco solidario y director pastoral del Colegio San Pablo en Virreyes. Así que bueno, esa es un poco mi tarea en la iglesia, ¿no? Ok, ok, genial. Eh, Maxi, por ahí en el último tiempo, por ejemplo, ahora mi viejo se va a hacer un retiro un tiempo afuera, se va un mes, y, y entonces pidió si se podía confesar, y el cura le dijo que no lo podía confesar porque era divorciado y vuelto a casar. eh, y por ahí hay ciertas cosas de la iglesia, ciertas decisiones eh, que pueden hacer sentir a la gente que se sienta excluida. Mi hijo me decía, yo entiendo, yo le decía, bueno, pero entendé que a veces son tiempos que la iglesia tarda un poco en actualizarse, ahora igual vos me lo contarás mejor. Pero decía, a mí es lo que me pasa, yo me siento afuera si me dicen esto. Exacto. ¿Qué pensás vos de eso? Mira, para mí lo primero que como iglesia tenemos que lograr es que justamente esto, ¿no? Que las personas siempre y en todas circunstancias se sientan recibidas. Más aún, me animaría a decirte, se sientan buscadas. Eh, el contexto de los sacramentos es un contexto que, bueno, muchas veces puede parecer que tiene una serie de condiciones para que una persona pueda recibirlo o no, ¿no? Pero me parece que la iglesia tiene un gran desafío en este tiempo y ese desafío tiene que ver con esto, ¿no? Lo primero que una persona debe experimentar de parte de la iglesia es que es recibido. Cuando una persona es recibida, cuando una persona es escuchada, cuando una persona puede contarle a un sacerdote, a un religioso o a otro católico comprometido, un agente de pastoral, qué es lo que vive, qué es lo que le está pasando, experimenta realmente que el otro lo acepta y lo recibe, después la vida sacramental y las razones por las cuales se puede o no administrar un sacramento se presentan en una segunda instancia. Claro. Cuando yo le respondo a una persona como si fuese detrás de un escritorio o como si fuese un trámite, como si el sacramento fuese eso, muy probablemente la experiencia de la persona sea o sí o no, ¿no? Claro. Y una de las cosas en las cuales Jesús se destaca es en esta gran capacidad de poder recibir a la persona como viene, ¿no? Basta con que miremos los distintos pasajes de encuentro que Jesús tiene con los pecadores, con los enfermos, con los excluidos Claro. de su época. Lo primero que hace es encontrarse. Y en ese encuentro genera una conversión del corazón. Nadie se va de ese encuentro con Jesús sin esa experiencia de haberse sentido recibido por Él. Claro, claro. Bueno, eso es lo que hablábamos un poco con Cata estos días, que ella está más instruida que yo en el tema, pero eh, Jesús acepta a cualquiera y tiene los brazos abiertos para cualquiera. Y por eso a veces yo quedo un poco si pasan esas cosas. Sí, de hecho, fíjate, Santos, que lamentablemente en esto creo que muchas de las experiencias de las personas que hoy están alejadas de la iglesia tienen que ver con una experiencia de exclusión. Pero no solamente porque pueden o no pueden acceder a un sacramento, sino porque quizás han sido maltratadas o destratadas, Claro. ¿no? Por eso digo, si hay algo que la iglesia tiene que mirar es el modo que Cristo tiene de vincularse, ¿no? El modo de Jesús es un modo que genera en todos esta actitud de sentirse y saberse recibidos. Claro. Cuando uno se encuentra con Jesús algo cambia.
qué lindo sería que cuando la gente se encuentra con la iglesia, también algo en ellos cambie, ¿no? Aun cuando la respuesta no sea la ideal, porque, bueno, digo, muchas situaciones también, digo, el encuentro con Jesús mediado por la iglesia es un encuentro limitado, ¿no? Pero esa experiencia de saberse recibido es una experiencia que el cristiano debe buscar permanentemente. Ahí sí te dejaron el mate. Bueno, otro tema del que también a mí siempre me interesó y siempre me generó como mucha duda y mucha incertidumbre fue la relación que predica la iglesia y la relación que debemos tener o sentís y pensás que debemos tener nosotros con el dinero, con la plata. Muchas veces se habla de austeridad, y una vez yo hablando con un cura me decía, allí donde esté tu tesoro estará tu corazón. No tenés que negar tampoco de todas las cosas materiales que tenés. Pues además, bueno, pero ¿qué opinas? Buenísimo. Mira, Santos, lo primero que me surge compartirte es esto, ¿no? La acción de Cristo en la vida de las personas es una acción que viene a liberarnos, que viene a transformarnos y que nos viene a llevar a la plenitud de nuestra vida. ¿Cuál es la plenitud de nuestra vida? Estar junto a Él, ¿no? Vivir el reino de los cielos. Esa es la acción de Jesús, liberarnos de todo aquello que nos ata. Fundamentalmente, digo, de la muerte eterna, de la condenación eterna. Jesús viene a salvar lo que en apariencia está perdido, lo que está perdido. ¿Y lo salva de qué manera? Liberándonos de todo eso, liberándonos de todo aquello que puede llegar a oprimir el corazón del hombre. Por lo tanto, digo, todo aquello que oprima y que le reste libertad al hombre es algo que necesita ser pasado por el acontecimiento salvífico de Jesús. Es algo que necesita hacer experiencia de conversión. El dinero puede convertirse en un medio para poder tener las cosas que uno necesita, o puede también convertirse en el fin del corazón del hombre. Cuando uno le entrega el corazón a algo distinto de Dios, pierde el rumbo de su vida, pierde el sentido de su vida. Y perdón que te interrumpa, pero suena rara la pregunta, pero ¿está mal que tengo que sentir culpa al disfrutar de la plata, de las cosas que me da, de algún viaje que me da, de alguna experiencia que me da, de una casa que me puedo comprar, un auto? Bien, muy buena tu pregunta, porque a veces es verdad, esta experiencia de ser libres frente a la posibilidad de hacer algo bueno y gozoso puede llegar a generarnos culpa, ¿no? Mira, te tiene que generar culpa si para poder hacer ese viaje tuviste que ganarte ese dinero de una manera incorrecta, tuviste que pisar los valores del Evangelio de Jesús si sos creyente, y si no lo sos, si tuviste que ir en contra de valores que hacen al bien común, ¿no? Ahí sí, la culpa puede ser como esa brújula que orienta mi vida. Si yo sé que esto no proviene de un buen lugar, o para lograrlo hice cosas que van en contra del Evangelio de Jesús o van en contra de el bienestar de otros, sin lugar a dudas. Jesús no va en contra del gozo de las personas ni del bien que uno puede hacerse y hacer a otros con el dinero. Claro. Sí, lo que tenemos que cuidarnos es de encontrar el gozo en el dinero en sí mismo, no de vincularnos con los otros desde el dinero, y en el fondo digo, buscar el dinero como única ilusión en nuestra vida, buscar el dinero con la ilusión de descubrir en él la felicidad, claro, porque la felicidad no está puesta en él. Podemos decir dinero, podemos decir cosas materiales, podemos decir todo aquello, exacto, que te haga vivir desde algo que no responde a la plenitud de tu vida, aquello que estás llamado a hacer. Claro. Puede ser el dinero, puede ser el alcohol, puede ser la droga, puede ser el sexo, todo lo que genera en el hombre un mal uso, digo, nos quita libertad. Y en cierto punto, digo,
afecta nuestra vocación, afecta nuestra misión en la vida. Claro. Otro... Y en esto te digo, algo importante, no es algo, el tema del dinero, es algo que nos desafía a todos, te desafía a vos como laico, me desafía a mí como sacerdote, desafía a la iglesia como institución, porque todos podemos caer en la tentación de vivir con nuestra seguridad puesta en el dinero, ¿no? Claro. Y para los que creemos en Jesús, decir, bueno, nuestra seguridad tiene que estar puesta en aquel que transforma nuestra vida, que es Cristo, ¿no? Claro. Otro tema en el cual yo siento que hoy en día la sociedad por ahí está un poquito alejada de la visión de la iglesia, es en el tema de la castidad. Yo creo que también lo que pasa mucho es que la gente no le da posibilidad mucho a la iglesia de escucharla y de entender por qué realmente es que propone vivir la vida y en este caso las relaciones de una manera. ¿Cómo pensás que se debe vivir en ese sentido? Bien, mira, Jesús siempre es una propuesta de vida que nos afecta transversalmente, que cuando uno vive una experiencia de fe, ¿no? Con la persona de Jesús, esa experiencia de fe toca toda tu vida, toca todos tus vínculos. Cristo mismo se hace camino, verdad y vida para vos. Cuando uno hace esa experiencia, empieza a descubrir que en todos los ámbitos de su vida quiere vivir como Jesús le propone. En algunos aspectos por ahí nos resulta más fácil, en otros quizás no tanto. El tema es, y creo que es el gran desafío hoy de los jóvenes, y también creo que de los adultos, no hacer una fe a nuestra medida, ¿no? Porque en el fondo es similar, es como decirle a una persona, yo te quiero cuando salimos a pasear, yo te quiero cuando nos vamos de vacaciones, pero yo no te quiero cuando estudiamos, porque sos así o así, o sea, es condicionar al otro. Pero ¿no sentís que está bueno tener una mirada analítica o crítica de todo, ¿no? De la iglesia, de preguntarse el porqué de las cosas que se proponen? Creo que es fundamental eso para el crecimiento de la persona. El tema es este, ¿no? Muchas veces las personas consideran que ser católico, por ejemplo, significa cumplir una serie de normas, entre las cuales están las de la moral sexual. Claro. Entonces digo, bueno, yo cumplo. Mi fe se termina convirtiendo en una lista donde yo voy tildando aquello que hago bien y aquello que no hago bien lo desestimo, es decir, esto no es para mí, yo no vivo la fe de esta manera, o lo vivo, como vos decías, ¿no? O con culpa, o con temor, o con un gran peso. La fe no es un conjunto de reglas a cumplir, ¿no? La fe tiene que ver más con el seguimiento a una persona. No soy cristiano por cumplir normas, soy cristiano por seguir a Cristo. En ese seguimiento voy creciendo en esa capacidad de poder comprender el mensaje de Jesús en mi vida. En algunas cosas podré abrazar ese misterio de amor plenamente y en otras tendré que ir aprendiendo en la medida en que el deseo y ese bien que descubro lo hago propio también y lo quiero vivir en mi vida. Y también me voy a encontrar con el límite de mi persona. ¿El límite cuál es? El saber que muchas cosas quizás no las pueda vivir. Y ahí te vas a encontrar desafiado en la humildad, de poder compartirlo con otros, de poder confesarlo, de querer quizás decir, bueno, esto yo la verdad es que no lo entiendo, pero más allá de que no lo entiendo, quiero entenderlo. Distinto es que vos me digas, bueno, no lo puedo vivir y porque no lo puedo vivir en mi vida, entonces lo desestimo y lo saco de la posibilidad de pensar mi fe desde acá y esto no toca mi fe. Claro. ¿No? Es dejarse abrazar por ese misterio de amor y también reconocer, ¿no?, que nuestra fe no es cumplimiento, sino nuestra fe es seguimiento de la persona de Jesús. Claro. Jesús no se pone contento cuando vos cumplís las normas.
Jesús vino justamente, ¿no?, a que lo sigas, a que lo descubras como camino, a que descubras en él la verdad, a que realmente experimentes la vida que viene de él, pero no porque cumplís, sino porque seguís. Seguirlo a Cristo implica, ¿sí?, vivir de una manera distinta. Claro. Más o menos va por ahí. Sí. Me está pasando que en cada pregunta me extiendo un poco más porque me parece un tema muy interesante y hago una pequeña introducción con mi opinión, pero me parece todo lo que decís muy interesante. Recién decías de que la gente muchas veces lo ve como unas normas que hay que cumplir, y estoy de acuerdo en eso. Es como que y también lo veo mucho en mis padres, una generación anterior por ahí, de sentir, no, bueno, yo si soy parte de la iglesia tengo que cumplir con esto, con esto, con esto y con esto. Y en realidad yo lo veo más como, no sé cómo lo verás vos, o sea, cómo lo sentís que es vos, pero yo lo veo como, bueno, la iglesia propone esto porque cree que es el camino para que seas feliz, no porque cree que si sos esto sos bueno y si no sos esto sos malo. Totalmente. ¿Cómo ves eso vos? ¿Es un reglamento? Bien, mira, yo creo en primer lugar hay que ser muy respetuoso de la vida espiritual y del camino de fe de cada persona. Me parece que es un principio fundamental para construir una iglesia que viva la comunión. Cuando no podemos respetar la espiritualidad del otro, cuando no podemos reconocer ese vínculo que tiene con Jesús, entonces perdemos el centro de nuestra vida y corremos el riesgo de hacer de nuestra fe lo mismo, ¿no?, un conjunto de reglas a cumplir o una fe a mi modo, ¿no? Y los dos extremos, ninguno de los dos son realmente la propuesta de Jesús. Entonces digo, en primer lugar me parece que eso es fundamental, respetar el camino de fe de las personas. Por supuesto, uno descubre que en distintas épocas se fue acentuando una experiencia y un modo de transmisión de la fe. No es lo mismo la evangelización de 1500 en Latinoamérica que lo que hoy la Iglesia propone para la Amazonía, ¿no?, por ejemplo, esta misión tan importante, este tiempo tan especial de la Iglesia. Porque no es el mismo, el ser humano se ha transformado muchísimo. Y en esto digo, la Iglesia se ve desafiada a descubrir el modo que hoy el hombre necesita para vivir su fe. No cambia el contenido, no cambia la novedad del Evangelio. Lo que la Iglesia está llamada a cambiar es el modo en el cual lo transmite. Y es muy bueno descubrir que vos, siendo joven, tengas esta experiencia de un Cristo que quiere encontrarse con vos y te propone algo. Claro. No, esta iglesia que viene a proponerte el estilo de vida de Jesús y no una iglesia que te impone, ¿no? Cristo siempre es una propuesta de vida para las personas. Cristo no se impone a nadie, no se ha impuesto nunca a nadie, ¿no?, sino que, hay un deseo de Dios en el corazón del hombre. Y aquellos que han vivido en la época de Cristo, de Jesús, han experimentado ese encuentro con Él, lo han deseado, lo han tenido y sus vidas cambiaron. Entonces de la misma manera hoy pasa, ¿no? Hoy de la misma manera Jesús es una propuesta de vida. Nunca puede presentarse la fe como una imposición. Y todo lo que venga de la fe tiene que ser justamente esto, ¿no?, un camino seguro para un encuentro con Él. Y hay algo que tiene primacía, que es el amor y la verdad. La iglesia va a ser cada día más fiel a Cristo en la medida en que refleje cada día más el amor de Jesús por cada uno de nosotros y la verdad de su buena noticia. Aun cuando sabemos, ¿no?, tanto el amor como la verdad son exigentes, pero también son vitales para nuestra vida. Bueno, muy bueno, la verdad, muchas gracias por este tiempo y muy interesante escucharte, muy cálido también. Y nada, quería saber si le podías dejar un mensaje a esa gente que se siente alejada, que se siente afuera. ¿Qué tenés para decirte?
Mira, en primer lugar diría, yo soy un convencido de que Jesús pone un deseo en el corazón. Dios pone un deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Y si experimentan ese deseo de ir a una parroquia, de vivir algo de su fe, que busquen. Que no se dejen limitar por los humanos, ¿no? Por las personas, por las miserias, por nuestros errores como iglesia. Cuando Dios pone un deseo en el corazón, ese deseo hay que darle lugar y hay que concretarlo. Por supuesto, los miembros de la iglesia es la comunidad de bautizados, somos pecadores y también somos don de Dios, como todos. Digo, bueno, si alguien siente ese deseo, que se deje llevar por ese deseo y que lo busque a Jesús. Sí. Muchas Un gracias, gusto, Che. Santos.